Tras el video donde aparece Matt, donde se menciona que tuvo la oportunidad de reconciliarse con su padre Billy y que tuvo la oportunidad de hacer lo correcto, muchas y muchos fans se preguntaban el qué había pasado entre ellos. Para quienes han seguido la información de lo que ha pasado con la familia Brown durante varios años, tendrán una idea sobre los problemas que existieron anteriormente. Algo que cabe mencionar es que la información que se decía anteriormente venía de diversos sitios. Realmente lo que haya pasado entre Billy y Matt es algo que ellos y su familia sabrán con todo detalle, así como quizás amigos muy cercanos a ellos. Pero dentro de lo que se mencionaba en temporadas pasadas sobre Matt y Billy, según lo que se reportaba, Matt había tenido algunos problemas ya hace algunos años. De hecho, según lo reportado, salió una plática entre Matt y Billy en la serie, donde se mencionaba lo siguiente entre ellos. Parece que algo te está molestando, dijo Billy. Me he dado cuenta de que has estado yendo mucho a la ciudad, quedándote fuera más tiempo de lo normal. He tenido muchas cosas en la cabeza, respondió Matt, luciendo muy nervioso. Simplemente no he estado durmiendo bien. Según lo mencionado esto en algún episodio de la serie, luego se supo que Matt había entrado a rehabilitación hace ya varios años. Se menciona que Matt había tenido recaídas, y en un momento después de tener una recaída, abandonó a su entrenador que lo ayudaría a estar sobrio. Matt estaba luchando después de dejar un segundo periodo en rehabilitación, a fines de octubre. Cabe mencionar que esto fue hace años, cuando según lo que se informaba, había problemas entre Matt y Billy. También se menciona que Matt estaba en desacuerdo con su padre Billy, a tener un entrenador sobrio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, insistiendo en que las reuniones y el terapeuta eran suficientes. Luego de una segunda temporada en rehabilitación, Billy y Amy finalmente se han puesto en contacto con Matt desde que se fue. Le dijeron que si no regresaba a casa de inmediato, no le permitirían ser parte de la próxima temporada. Todo esto según lo que se informaba en esos momentos. Después de eso se mencionaba que Matt y Billy habían tenido unas diferencias. Como saben los fanáticos, Matt no apareció en la mayor parte de la temporada 9 de la serie, después de registrarse en rehabilitación por tercera vez, lo cual se documentó al final de la temporada 8. Después de abandonar la rehabilitación y volar al sur de California, Billy le dijo a su hijo con que si no recibía ayuda, el contrato del programa terminaría. Posteriormente Matt se registró en Betty Ford y desde ahí ha estado sobrio desde entonces, actualizando a sus fans de su progreso. Pero por lo que se pudo ver, Matt quedó fuera del programa de la serie de la familia. Después se desataban rumores de que Matt había tenido reuniones con Billy y que regresaría a la serie, pero todo esto quedaba en rumores, ya que hasta la fecha Matt sigue sin aparecer en la serie. Y pues ahora sabemos que Matt se encuentra muy bien, muy saludable. Él continúa su vida y como mostré en un video anterior, donde Matt habla acerca de su padre, donde a partir de ahí, muchos se preguntaban qué pasó entre ellos. Y como mencioné al principio de este video, eso es algo que los familiares a ciencia cierta saben lo que haya pasado, pero todo lo mencionado es lo que se reportaba por varios sitios en ese momento. Si gustas ver más videos sobre todo lo que ha estado pasando con la familia Brown, desde hace unos años la encuentras en la lista de reproducción, que dejo como un comentario en la parte de los comentarios. Espero haber resuelto la duda de muchos fans. Si tienen otra pregunta la pueden escribir en la parte de los comentarios. Ya veremos qué más sucede. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba y también tu comentario. Suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye.